Bueno, dando continuación a la clase, pues tenemos los otros conceptos que están referidos a lo que es una población, una muestra, y dentro de lo que es población y muestra, pues vamos a hablar de los datos que van a corresponder a cada una de estas dos definiciones, como lo son los parámetros y los estadísticos. Bueno, como ya les había dicho anteriormente, en cuanto a población, vamos a entender como el conjunto total de los datos que se van a tener en un determinado estudio, ¿verdad? Entonces, a ese conjunto de datos pues le vamos a llamar población. O sea que si nosotros estamos generando un determinado estudio, todos los datos que corresponden a ese estudio o a un determinado fenómeno estadístico pues, van a representar lo que es la población. Por ejemplo, si estaríamos hablando de un censo de, digamos, de acá de El Salvador, ¿verdad? La población o el conjunto que va a representar todo el estudio, pues van a ser todos los habitantes de El Salvador, ¿verdad? Entonces, ese conjunto total, ¿verdad? Que estaría representando, digamos, el total de los datos de lo que sería el estudio, se va a conocer como población. Entonces, la población, en este caso que se estudia generalmente en los censos, es la población pues de acá de El Salvador, ¿verdad? Si estamos hablando pues de un censo poblacional de acá, ¿verdad? Entonces ese conjunto pues se le va a llamar población. Luego, ¿verdad? Ya en el caso pues de hablar de la estadística inferencial, hablamos de lo que es la muestra. La muestra pues va a ser un subconjunto de la población, o sea que siempre va a ser parte de la población, pero ahora va a ser una parte o un subconjunto de esa población. Entonces la muestra como tal va a ser una parte representativa o un subconjunto representativo de la población. Entonces, por ejemplo, si nosotros queremos generar un análisis, pongámosle de una determinada marca de ropa, si a la gente pues le agrada esa determinada marca, nosotros no vamos a generar el estudio sobre toda la población, sino que vamos a tomar una muestra y a partir de esa muestra se van a tomar decisiones o conclusiones a partir de los resultados que se obtengan a partir del estudio que se haga, ¿verdad? Ok. Luego, cuando vamos a hablar de lo que es población, ¿verdad? O los datos que están contenidos en la población, vamos a hablar de parámetros, ¿verdad? Los parámetros van a representar los datos que caracterizan una población. En cambio, los estadísticos van a ser los datos también, pero estos caracterizan o van a caracterizar lo que es la muestra. Si hablamos de parámetros, vamos a hablar de población, y si hablamos de estadístico, pues vamos a hablar de muestra. Estoy hablando de los datos. Ok, como tal, pues vamos a tener también una clasificación de datos o de variables estadísticas. Voy a borrar por acá. Así rapidito. Y ahora pues vamos a tener los tipos de datos. ¿Okay? Vamos por acá. Tipos de datos. Tipos de variables o datos. Ok. A partir de esto pues vamos a tener la siguiente clasificación. Vamos a tener datos cualitativos, y por otra parte vamos a tener datos cuantitativos. Ok, obviamente pues como estamos hablando de estadística descriptiva, ¿verdad? Entonces obviamente vamos a hablar de la descripción pues del comportamiento de los datos o de la información. Esto prácticamente sería para toda la estadística. Lo que va a tratar es de describir el comportamiento pues de lo que serían los elementos que conforman un determinado estudio. Entonces como tal vamos a tener que en el caso de los datos cualitativos o las variables cualitativas van a ser variables
que se van a representar a través de cualidades. Las cualidades de, digamos, de esos datos, pues son los que van a representar en lo que es la parte de datos cualitativos. Luego tenemos datos cuantitativos, estos ya se van a poder cuantificar, o sea que los resultados van a poderse cuantificar, y aquí pues estarían los datos cuantitativos, ¿verdad? De esta parte pues vamos a hablar de datos cuantitativos de tipo continuos y datos cuantitativos de tipo discreto. Pues ya vamos a ver de qué se trata cada uno de estos datos. Dentro de los cualitativos vamos a hablar de dicotómicos, y los politómicos. Dentro de los politómicos vamos a hablar de nominales y vamos a hablar de ordinales. Nominales y ordinales. Vamos a poner nominal y ordinal. Y dentro de los cuantitativos vamos a tener los discretos y los continuos. Ok. Esto prácticamente va a ser lo que se va a representar a través de los análisis estadísticos. O sea que vamos a trabajar sobre datos cualitativos o sobre datos cuantitativos. Bueno, ahora vamos a ver la definición, ¿verdad?, de cada uno de estos datos.